¿Quién es el que Es está? el... ¿Alguien se anima para empezar a comentar la lectura? Sí, pastor, quería comentar con respecto a A ver, Javier. de la lectura de la página 29 a 40 que nos había pedido, ¿ya? Bueno, en en esta parte nos ha tocado ya el tema que es la literatura, enfocándose un poco sobre la, los libros de la Septuaginta, ¿no? Entonces, ¿Ya? encontramos ahí ciertas cosas que para no había visto en su totalidad todos los libros apócrifos, ¿no? No había visto, no tenía el orden, pero ahora sí puedo verlo, ¿no? Eh, lo había escuchado, pero no sabía cómo, cómo encontrar esto, pero es un material muy importante para mí porque puedo ver ahora, ¿no? Cómo en ese tiempo, estamos hablando, remontándonos al concilio de Trento, en el año 1546 aproximadamente, donde los judíos, ¿no? Hacen una Biblia, vamos a decir, para enviar a a la biblioteca de Alejandría. Se le conoce también, pues, como el escrito de la Septuaginta. Pero en ese entonces se incluyen los libros apócrifos, se incluyen Sí, los libros apócrifos. Ahora, el término apócrifo siempre en la iglesia se ha dicho, ¿no? Mira, estos son libros apócrifos y estos son libros canónicos, pero el término de apócrifos hay que saberlo en su término completo, ¿no? Yo lo estaba revisando, aunque nos dejan un concepto acá, en lo que hemos leído, significa cosas ocultas, ocultas, secretas, eh, sin sentido original, sería el término, sin sentido original. Eh, pero en este nivel práctico, eh, la palabra puede considerarse eh, también esotérico, vamos a decir, ¿no? claro. Esotéricos. Pero los amigos que son de la Iglesia Católica Romana no gustan el término que le digan apócrifos, ellos usan otro término. Déjame recordar un poco, pero no les gusta que los más libros que están en su Biblia, sino usan otro término, usan ellos, que dicen que no están dentro del canon, no se ajustan al canon, pero sí lo pueden usar. Es por eso que encontramos en su Biblia católica esos libros todavía, esos libros todavía. Otra cosa que he podido rescatar de esto y he visto el libro de Macabeos, pero antes de entrar a Macabeos quería yo comentarles un poco de los libros apócrifos encontrados en el mar, en el mar muerto, eh, también hacen relación mucho con la cueva de Qumran que se encontró. Ahora, en la cueva de Qumran se encontraron muchos libros, ya, y, y, y algunos eran desconocidos previamente para esa época, ¿no? Para esa época. Bueno, vamos a un poquito, quiero hablar del libro de Macabeos. Macabeos eh, fue un hebreo, ¿no? Que narra el sufrimiento, el padecimiento del pueblo hebreo en ese entonces, en ese entonces. Y este libro describe las dificultades de los judíos que habían vivido en ese tiempo, en manos del Antíoco Epifanes, y de los eventos que habían tenido con respecto a las persecuciones y,
Abarca un periodo promedio de 40 años, vamos a decir, de 40 años. Y encontramos hasta Macabeo 1, Macabeo 2, Macabeo 3, hasta Macabeo 4 podemos encontrar. Y el último podemos decir que se encuentra bastante celo también en los libros de Macabeos, bastante celos. El autor confiesa eh, bastante celo religioso y podemos ver otros libros más, pero quiero detenerme ahí para seguir avanzando Ya, la clase. está bien, muy bien. Gracias. Gracias, Javier. A ver, otra apreciación más. A ver, Sol, ¿qué te pareció la lectura, Sol? Coméntanos algo. Bueno, pastor, buenas noches. Sí, bueno, estoy leyendo. Por ejemplo, quería hablar de la sinagoga, parte porque había cerca de la sinagoga, del templo y todos esos lugares. Por ejemplo, empezando con la sinagoga, la lectura hablaba que, aunque, por ejemplo, aunque estaba ya el templo reedificado, igual había un vacío, pero sí se pudo llenar con la sinagoga, porque todas las personas en un punto semanal se reunían a diario, bueno, un día a la semana, ¿sí, no? Y, y hablaban en la sinagoga. Y se reunían varias personas porque lo que más enfatizaban ahí era la instrucción en la ley de Dios. Era, yo pienso que era como diferente, era como que el templo, porque en la lectura, bueno, me dio a entender a mí como que en el templo pues las personas iban así, pero en las sinagogas había una persona que era la que, como Ujú, la que estaba a cargo y daba una palabra y como que ujú, predicaba. Entonces, por esta razón, era que el pueblo viaja, bueno, el pueblo siempre estaba viajando, ¿no? A realizar los sacrificios, a celebrar todas las fiestas al templo. Pero aunque hacía eso, siempre ellos estaban en las sinagogas. Y, sí, ellos siempre estaban en las sinagogas. Y en las sinagogas había, por ejemplo, un mínimo de 10 ujú. miembros. Eh, y podían haber más de una sinagoga en una ciudad, había varias. Luego también que en las sinagogas incluían el Shema. El Shema era como donde habían las oraciones, la lectura de la ley de los profetas, y también lo interpretaban en arameo para los judíos palestinos que estaban ahí, menciona ahí en la lectura. Yo creo que era más como que, como le mencionaba, que me dio a entender que en las sinagogas era como más como capaz ahora un culto o algo así, como que ellos lo sentían más cercanos a la Biblia, o sea, a las escrituras, algo que pueden entender más, Ujú, quizá. ujú, Luego, ahí también en lectura decía que lo, los extranjeros que residían en Israel, ellos querían participar o ser llamados así como que judíos. Para hacer esto, ellos tenían que ser circuncidados para poder ser un judío nativo. Y por esto hay una parte donde dice que por eso los gentiles, la mayoría de los gentiles iban como que escuchaban y les gustaba, pero no querían entrar como que al judaísmo eh, porque no querían hacer eso. O sea, y como que ahí como que ellos no podían entrar libremente a esa parte. ujú, ujú. Y bueno, esto fue lo que vi de la parte de las sinagogas. Ya, muy bien. ¿Leíste algo de la literatura? No, No, todavía no no. vi. Ya, entonces tienes que avanzar eso porque estamos ahorita en la literatura. Pero está bien, ese es de los primeros temas. Ya, Está bien, tienes que seguir avanzando en la lectura. ok, sí, ya pues. Muy bien. Yesarel, hermana, a ver, coméntanos algo más. Ya, a ver. Con respecto a lo que decía nuestra hermana Sol, acotando a esta institución que era la sinagoga,
Podríamos decir también que aquí los profetas y sacerdotes prácticamente eran considerados como maestros, ¿no? Y ellos enseñaban también en las sinagogas respectivamente. Y había un deseo natural para poderse reunir a orar a nuestro Señor y rendir culto. Cabe mencionar también que estas reuniones se llevaban en algunos casos semanal y en algunos casos a diario, pero en esto mayormente en la comunidad judía. También aquí se consideraba que el pueblo viajaba al templo mismo para efectuar ciertos sacrificios respectivamente en las fiestas nacionales establecidas en Judea. Eh, bueno, podemos ver también aquí nosotros, ¿no? Que originalmente ellos habían sido copistas y estudiosos de las escrituras, en este caso los escribas, ¿no? En un momento ellos han llegado a tener este tipo de, asumir esa responsabilidad. Otro caso también se da en este proceso acelerado de la secularización de los sacerdotes. Podemos ver que ellos se dieron ciertas influencias de los helenistas de esa época respectivamente. Eh, Posteriormente, la función proverbial que se habían considerado de los sacerdotes como maestro va desapareciendo, ¿no? Ya en el periodo neotestamentario. Ahora, en un rango inmediatamente aquí asumen ya los escribas, en este caso como los ancianos respectivamente, o como gobernadores de las sinagogas. A ellos mayormente le dan ciertas comisiones para que puedan asumir, como la supervisión de los cultos, la asignación de la participación en el mismo, el mantenimiento, el orden respectivamente del templo. Podemos ver también aquí que un ministro también, entre ellos estaba considerado o estaba a cargo de los rollos de la escritura, que ellos tenían que dar lectura respectivamente y con frecuencia servían en el templo como maestros en la escuela de las sinagogas. Las fuentes judías mayormente que nos data aquí para el culto de la sinagoga son posteriores al Nuevo Testamento. Lo que se hablaba aquí sobre el Shema o la profesión, mayormente profesión de la fe en Israel. Aquí estaba considerado que también dentro de ellos era la práctica de las oraciones, la lectura de la ley de los profetas. Podemos ver también aquí, en cierto modo, ya para los judíos era innecesario, ¿no? Porque había una traducción griega respectivamente. Aquí han basado mayormente como un servicio religioso y llegando así a la bendición, en cierto modo, con la cual la congregación era despedida, era como una bendición para poder despedir a la congregación. La influencia de las sinagogas en el culto cristiano fue considerado, porque permitió también que esta reunión de los creyentes también permita o se empieza a ampliar más el evangelio. Ahora, con la dispersación mayormente de la sinagoga, llega aquí, llega a ser un poderoso instrumento respectivamente para la propagación de la fe. Podemos ver nosotros aquí que para algunos, en este caso para los griegos y para los romanos, los judíos llegaron a ser cierta molestia desagradable por la creencia o la doctrina que ellos siempre han profesado, ¿no? La doctrina del único Dios vivo y también de sus costumbres, en este caso el uso de las leyes dietéticas y de la purificación respectivamente. Posteriormente podemos ver nosotros también aquí que en la práctica mayormente como judío nativo, ¿no? Estaba basada en lo que correspondía al uso de la circuncisión y que algunos judíos no aceptaban prácticamente, perdón, algunas personas o gentiles, como lo llamaban, no aceptaban y se mantenían en cierto modo un poquito a distancia por el mismo hecho de la circuncisión. Pero podemos ver nosotros aquí que ellos han llegado a ser temerosos, ¿no? de nuestro Señor, y como podemos ver a nosotros en el caso de aquí de Cornelio, que cita en el Nuevo Testamento, ¿no? Un hombre se dedicaba a la oración y a las buenas obras respectivamente, pero también que él era un prosélito respectivamente para ese entonces. Aquí a los gentiles, que ellos también asumían la fe cristiana, se le llega a considerar como temerosos de Dios.
y que los misioneros cristianos encontraron también ahí terreno más fértil, como ellos lo expresan ahí, para poder evangelizar y propagar el evangelio. Otro de los casos también aquí permite la conversión plena de aquellos gentiles respectivamente, y podemos ver aquí el apóstol Pablo, ¿no?, que escribe prácticamente a la iglesia y en varios de las epístolas respectivamente a las iglesias a la iglesia gentil, para poder llevar el evangelio y ampliar mayormente o profundizar el uso del Antiguo Testamento y poder edificar sobre el mismo la instrucción respectiva que nos dio la enseñanza el apóstol Pablo. Es lo que puedo añadir, Ya. pastor. Y ya, hermana, ¿leyó algo de la literatura? No. La semana pasada compartimos respectivamente, no puedo, que mi pantalla está, y sí un poco, pastor, de lo que correspondía ahí. Ya. Ahora vamos a comentar un poco más. Julio, ¿leíste la literatura? Tu audio, sí. Pastor, buenas noches, hermanos. Bueno, el tema de la literatura todavía no lo he leído, pastor. Bueno, entendí yo la semana pasada que leíamos hasta la página 40 del PDF, que incluía todo el tema de los decenios, lo que nuestros hermanos están Sí, comentando. pastor. Todo, Yo también entendí de la y 29 a la 40, por eso no lo llevé. La literatura me sale en la 42 en el PDF ahorita que estoy Ya. viendo. Claro, han leído lo que ya desarrollamos en clase, ¿no? Está bien, sí. no hay problema. Pastor, ¿Leíste la algo, tarea. Julio? No. Pastor, la Me tarea. impresionó Sí, la Perdón. lectura era Sí, del tema de la literatura. La tarea usted que nos dejó era para leer de la página 29 hasta la Sí. 40, donde está considerado sobre las instituciones establecidas. Eso es lo que nos dejó de tarea, sí. Dejé De la 29. literatura, sí. De la De la página página 29 y 40. Pastor. Ah, pastor. ya. Entonces yo me confundí. Hermano Javier, entonces, ¿cómo sabía de la literatura? Eso es de lo anterior, de la clase anterior, creo, pastor. No, la literatura recién vamos a ver Está en ahora. silencio, hermano Javier. Hermano Javier, ¿leyó la literatura? ¿No? ¿Cómo Sí, habrá leído? me ha tomado el tiempo de leer, porque de ahí luego de la literatura encontramos el análisis descriptivo para ver los libros, Ajá, todos esos libros, ya. bueno, me he evocado a leerlo Está esta bien. semana. Entonces, bueno, está bien la lectura que han hecho, ¿no? Me parece pertinente. No está mal lo que han hecho. Bueno, ya, para la próxima semana completan la lectura de la literatura, ¿no? Completan un poco más para profundizar lo que hemos hecho. Perdón, Y- solamente, de repente será redundante poder añadir algo nada más de esta parte de esta tarea que usted dejó la semana pasada. A ver. Solamente, bueno, añadir nada más, ya ellos han comentado lo demás, el tema de los fariseos, el tema del templo, y a mí me impresionó el tema de los esenios, ¿no? Que no lo tenía muy bien claro, pero ahora comprendo que han sido un grupo de personas que vivieron, dice, según el historiador Josefo, como monjes, dice, ¿verdad? Ellos se ubicaron al oeste del Mar Muerto, para que entraran ellos como dentro de ese grupo del Qumran, de los esenios. Los novicios dice que tenían que estar a prueba durante un año y tenían prohibido participar de las reuniones hasta ese tiempo. Solo después de 2 años eran aprobados en sus fuerzas, en su carácter, y ingresaban, ¿verdad? Ellos también hacían votos, dice, de seguir la justicia, el honor, la sumisión y a las autoridades, obedecer a las autoridades, la veracidad y guardar los secretos de la antigüedad, ¿verdad? Su rutina normalmente dice que era levantarse temprano, tener tiempo para el devocional, trabajar, y siempre dice que antes de comer, antes de la primera comida, ellos debían de bañarse con agua fría. Tenían un periodo de trabajo, o sea, era una vida estructurada, o sea, bien planificada durante todo el día. No se casaban algunos,
pero sí podían criar hijos ajenos, y también entendí que algunos sí se casaban y podían formar otras, se separaban, iban a otros grupos. Eh, Ellos hablaban acerca de la ausencia de la esclavitud y aborrecían las guerras, más o menos eso es lo que pude entender. Lo que sí también pude conocer algo acerca de ellos, no sé si esto qué tan cierto sea, pero cuando Israel llega a independizarse, por así decirlo, y toman las monedas toman el poder. eh, Dice que los sacerdotes, normalmente según el linaje, o sea, según la costumbre que era del linaje de David, que eran los que provenían los reyes, le dicen, ¿no? Que ellos que ellos tienen que ser, ¿no? Algún descendiente de David, ¿no? Como rey de Israel, al cual ellos, los que habían ganado, se opusieron porque obviamente dijeron, no, yo gané la guerra y bueno, ¿no? Nos toca ser gobernantes. Entonces, algunos de ellos fueron asesinados y la mayoría de ellos huyó al desierto. Y ese grupo de sacerdotes que huyeron al desierto, los que forman el grupo de los esenios. Bueno, eso es algo que también leí, ¿no? No sé qué tan de cierto pueda ser eso también. Bueno, eso quería contar sobre el tema de los esenios pasados. Ya, está bien, gracias. Sí, los esenios pues eran considerados como los monjes de ese tiempo, ¿no? Ujú. Que se retiraban, digamos, de la ciudad y se instalaban en lugares alejados, ¿no? Digamos, como para purificarse de toda esa carga de la ciudad, ¿no? Lo que vendría a ser, pues, los monjes en la Edad Media, ¿no? Que se retiraron a lugares solitarios y llevaban una vida metódica, ¿no? En la oración, en el estudio de la palabra, en los trabajos, ¿no? Y digamos que los esenios era más o menos una representación de eso, ¿no? Ahora, algunos consideran también que los rollos que se descubrieron en el Mar Muerto pertenecían a esta comunidad de los esenios, ¿no? Porque estuvieron junto o cerca al lugar donde ellos se instalaban, ¿no? Fue un grupo piadoso, ¿no? Algunos consideran que ellos eran los que buscaban mucho la santidad, no solamente interna, sino también externa, ¿no? Como dices, se bañaban varias veces en un acto de purificación. Era un grupo religioso ahí en Israel, ¿no? Sí, está bien, Julio. Gracias. Eh, Habían otros grupos también, ¿ah? No eran los únicos, ¿no? Ya los fariseos, los saduceos, los herodianos también estaban, ¿no? Eh, Muy bien. Vamos a ver un poco ahora el tema de la literatura, ¿no? O sea, los libros que acompañan el contexto del Nuevo Testamento, ¿no? Antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? Esto es importante, ¿no? Como estudiantes del Nuevo Testamento, tenemos que saber cómo distinguir y cómo poder responder a preguntas, ¿no? Sobre los libros de la Biblia, ¿no? Y aquellos libros que no están en la Biblia y que a veces están comprendidos en otras traducciones que no son cristianas evangélicas, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿ya? El tema de la literatura, ¿no? Como bien mencionó Javier, la literatura empezó a surgir, ¿no? A ser más extensa, digamos, antes de Cristo, unas décadas antes de Cristo, y luego en el primer siglo, ¿no? Se empezaron a componer escritos. Eh, Se le puede considerar a estos escritos, digamos, en dos grupos bastante representativos, ¿no? Dos grupos que podemos clasificarlos, ¿no? Los apócrifos, ¿no? Digamos, un grupo de libros se les puede considerar como apócrifos, y un segundo grupo de libros se les considera como pseudoepígrafes, ¿no? Esa era más o menos la clasificación para agrupar a los libros que, digamos, empezaron a aparecer antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Entonces,
Esta literatura es importante, la que empezó a aparecer, porque eh, trae información, ¿no? Trae algo de información sobre los elementos propios de ese momento, ¿no? Información histórica. ah, Hay, por ejemplo, en el libro de uno de los libros apócrifos, el libro de Tobías, ¿no? O Tobit, Ujú. Tobit. aparece la figura de un ángel, ¿no? Del ángel, el ángel Rafael. En la lectura del libro usted va a ver que aparece la figura de ese ángel, ¿no? Eh, y comúnmente en la Iglesia Católica Romana consideran que hay tres ángeles, pues, ¿no? Miguel, Gabriel y Rafael, ¿no? Porque está incluido dentro de este libro. Le menciona al ángel con su nombre, ¿no? Rafael. Pero en los libros que nosotros tenemos en las traducciones cristianas evangélicas no aparece ese nombre, ¿no? Solo hay dos hombres, dos ángeles con su nombre, ¿no? Rafael, Miguel y Gabriel, ¿no? Entonces, ahí hay un poco de información, ¿no? Que sería bueno conocer, ¿no? Y en la lectura más o menos que hacen una síntesis de cada libro, ¿no? Un pequeño resumen de cada libro que acompañó el contexto del Nuevo Testamento, ¿no? Así que estos Pastor, libros, disculpe. sí, Esto es muy importante porque para nosotros como estudiantes del seminario, saber la explicación, el análisis de cada libro y la descripción de cada libro. sí No lo es. sabíamos de ver porque para mí es nuevo, porque se distribuye en 6 libros históricos, de ficción, sapeciente, generales, filosóficos, y verdad que hay mucho mucha Sí. información para guardar ahí. Y es importante que lo lean, ¿no? Y que tengan por lo menos un conocimiento general de lo que se incluye en cada libro, ¿no? Para que puedan comentar algo, ¿no? O dar respuesta en algún momento a alguien que quiera preguntar, ¿no? Entonces la literatura aparece, ¿no? El primer grupo de la literatura, los apócrifos, ¿no? Son considerados pues una literatura ah, que no está dentro del canon, ¿no? De los libros inspirados, ¿no? Eh, Sin embargo, fue literatura que sirvió para dar información histórica, ¿no? Eh, Información del contexto antes de Cristo del Antiguo Testamento, ¿no? De las prácticas judías, y luego también información sobre lo que pasó después de Cristo, ¿no? Estos libros, en su mayoría, ¿no? Eran considerados como libros ocultos, ¿no? Libros misteriosos, ¿no? No los consideraban pues canónicos, inspirados, revelados por Dios, ¿no? Eh, la Iglesia Católica Romana, como dijimos, apostólica romana, ellos no prefieren usar ese término apócrifo, ¿no? Usan otro término para agrupar a estos libros. Les dan el nombre de deuterocanónicos, ¿no? Que Ujú. significa pues libros del segundo canon, ¿no? Ahora, algo importante, ¿no? ¿Por qué ellos añaden los libros, ¿no? Porque hay toda una historia, ¿no? Con lo que ya mencionó hermano Javier de la traducción al griego de los libros del Antiguo Testamento del griego, donde se incluyeron estos libros apócrifos, ¿no? Se incluyeron, parte de estos libros apócrifos fueron incluidos en la literatura que se le envió a Ptolomeo, a la Biblioteca de Alejandría, ¿no? Se incluyeron, ¿no? Entonces, eh, es más, se formó lo que se conoce como la Septuaginta, ¿no? En ese trabajo de los 70, ¿no? 70 escribas hicieron esa labor, ¿no? Y formaron parte de la literatura de Alejandría, y fue el libro o la Biblia o el Antiguo Testamento que usó el mundo judío en la dispersión, ¿no? Los que se quedaron fuera de Palestina, ¿no? Y empezaron a establecer sinagogas. Recuerden que las sinagogas estaban por todos lugares, ¿no? Del Asia Menor. Entonces, los que iban a la sinagoga y a participar de la sinagoga usaban la traducción griega, que era la Septuaginta, que es la que circuló en todo el Asia Menor, ¿no?
y es la que el apóstol Pablo también usó para demostrar que Jesús es el Cristo, ¿no? Así que estos libros, ¿no?, fueron tomados en cuenta en ese momento, y que luego ya, en la era cristiana, ¿no?, nace todo un debate sobre cuáles son los libros de la Biblia, ¿no? Hay todo un debate, y que la iglesia, pues, reformada, en la época de la Reforma, establece que la revelación de Dios, ¿no?, es tal y como el pueblo judío la ha recibido, ¿no?, y que no necesitamos nosotros analizar nada de eso, ¿no?, porque la revelación que el pueblo judío recibió ya está cerrada en su Tanaj, ¿no? La Tanaj es el Antiguo Testamento judío, ¿no?, donde ahí se clasifican los libros tal y como nosotros lo tenemos en la Biblia, ¿no? Los 39 libros, ¿no?, en la Tanaj también lo vamos a encontrar. Entonces, la discusión, para nosotros el Antiguo Testamento no tenía nada que ver, porque ya el trabajo fue hecho por los judíos, más bien fue algo que nosotros recibimos, ¿no?, y lo hicimos parte de nuestra fe. Pero la Iglesia Católica Romana tocó, ¿no?, por el concilio, perdón, por la reforma, ¿no?, el problema de la inspiración de los libros, cuáles son, cuáles no son. En el Concilio de Trento ellos consideran que a los libros considerados como apócrifos, como segundo canon, también deberían ser incluidos dentro de los libros reconocidos, ¿no? Ahora, ¿por qué, no? Porque la Iglesia Católica, uno de sus pilares de su doctrina, es que lo que ellos establecen, ese es lo que se debe creer, ¿no? Oye, si ellos dicen que es así, así debe ser, pues, ¿no? Es la autoridad. La Iglesia Católica en su magisterio y el pronunciamiento a través de la encíclica papal es la autoridad, ¿no? Así que si la Iglesia dice que es así, así es, ¿no? Por eso es que después de la reforma del Concilio de Trento se estableció esta declaración de que los libros apócrifos que se encontraban en la Septuaginta, pero no se encontraban en la Tanaj, eran también canónicos, ¿no? Por eso lo pusieron como segundo canon. Ahora, al comienzo de las traducciones estaban en la lista, junto con los otros, ¿no? Luego, a pasar de los años, ya un poco que reflexionaron, se dieron cuenta que no estaban muy en lo correcto, y los separaron, ¿no? En el índice ahora, en las nuevas traducciones, vamos a encontrar los libros de los 39 que están en la Tanaj, y como una segunda sección, los libros deuterocanónicos o apócrifos, ¿no? Los ponen aparte, ¿ya no? Porque esa fue la discusión en ese momento, ¿no?, de la reforma, ¿no? Entonces ellos consideran así, ¿no? Y consideran que esos son inspirados porque ellos lo han determinado también que son inspirados, ¿no? Pero nosotros no consideramos, porque no revisamos esos libros, porque ya el pueblo judío hizo el trabajo, ¿no? Es trabajo judío, el Antiguo Testamento, ¿no? Y el canon del Antiguo Testamento se cerró pues con Malaquías, hasta ahí nomás, no hay más. Entonces, estos libros apócrifos, ¿no?, o deuterocanónicos, fueron incluidos en la versión de la 70 o la Septuaginta, y también cuando se convierte la traducción al latín, ¿no? Los libros apócrifos también fueron escritos del griego al latín, ¿no? Eso pasó después de Cristo, unos siglos después, y el que convierte o hace la traducción es Jerónimo, ¿no? Jerónimo es uno de los representantes de la iglesia que hace el trabajo de eh, hacer la traducción del griego al latín, que era el idioma oficial de Roma, recuerdan, ¿no? Y que él empieza a traducir, ¿no? Hay toda una discusión si es que deberían estar o no los libros apócrifos cuando se estaba traduciendo al latín, pero al final la iglesia determinó que sí, ¿no? La iglesia católica determinó que sí, ¿no? Es por eso que también en la traducción de la Vulgata latina, que es la traducción de Jerónimo del griego al latín, están también incluidos ahí, ¿no?, los libros apócrifos, ¿no? Y son parte, pues, de sus libros considerados canónicos, ¿no?
Bueno, ese es el asunto de los libros apócrifos, ¿no? Ahora, estos libros apócrifos, como dijimos, en la Reforma no vinieron a ser parte de la confesión reformada, ¿no? O de la iglesia cristiana. No vinieron a ser parte, ¿no? No los consideramos como inspirados, pero sí como libros ah, apócrifos, ¿no? O sea, que tienen que ver con temas de historia, de información, culturales, lo que sea, pero no hay revelación divina, ¿no? Por eso no los incluimos. ¿Lo podemos leer? Sí lo podemos leer, ¿no? No tiene ninguna dificultad que usted los lea, ¿no? Hay información también que puede darle un panorama sobre el mundo de ese entonces, ¿no? Pero no como elemento inspirado, ¿no? Como revelación de Dios, ¿no? Como Así que revelación. los apócrifos están ahí a disposición, ¿no? No son ocultos, no están escondidos, sino están ahí, ¿no? Están ahí a disposición de que usted los pueda leer. Ahora, en la literatura, ¿no? El tema de la literatura, el autor hace una síntesis de cada uno de ellos, ¿no? Que es importantísimo que usted pueda por lo menos conocer, ¿no? Los libros apócrifos, ¿no? Que tienen que ver con la literatura judía mayormente, ¿no? Por ejemplo, ahí está los libros de el eclesiástico, ¿no? El eclesiástico que le atribuyen a Salomón la autoría y que habla algo, ¿no? Sobre la sabiduría de Salomón, ¿no? Los dichos de Salomón, ¿no? Ah, Hay bastante relación con Proverbios y Eclesiastés, hay bastante relación con esos libros, ¿no? Eh, Está ahí, ¿no? El eclesiástico tiene que ver con la sabiduría de Israel. Ahora, la sabiduría que hay en los libros, tanto inspirados como el libro del eclesiástico y sabiduría de Salomón, también, eh, es distinta la sabiduría que se muestra en los libros inspirados, ¿no? En relación a la sabiduría helénica o la sabiduría griega, ¿no? La sabiduría judía o la sabiduría que se muestra en los libros judíos, ¿no? Del Antiguo Testamento tiene que ver con dos asuntos importantes, ¿no? Que discrepa o es distinto a la sabiduría helénica griega. La sabiduría judía se basa en la... Entonces, ¿quién es un hombre sabio? Un hombre obediente, ¿no? ¿Obediente a qué? A la ley de Dios, a los mandamientos de Dios, ¿no? ¿Y qué más es un sabio en la literatura judía? Es uno que teme al Señor, ¿no? Recuerdan Proverbios, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿no? Esos dos elementos acompañan a la sabiduría judía. Así que en los ojos de un judío, un sabio es el que obedece y teme al Señor, ¿no? En cambio, en el mundo helénico, en el mundo griego, un sabio tiene que ver con el que tiene mayor conocimiento, la gnosis, ¿no? El conocimiento, el que tiene la mayor comprensión de las cosas, ¿no? El que entiende mejor las ciencias, ¿no? El que acumula información en la mente, ¿no? Ese es un hombre sabio, ¿no? Eh, es distinta la sabiduría desde el punto de vista judío y el punto de vista griego, ¿no? Y está bien clara ahí en la literatura de los libros sapienciales, ¿no? Tanto de los libros inspirados como de los apócrifos, vamos a ver que la sabiduría está bien marcada, ¿no? La sabiduría judía, ¿no? Eh, en la literatura, por lo menos, judía, vamos a ver esa característica, ¿no? Con la literatura griega que circulaba también en ese momento, ¿no? Eh, y así, ¿no? Los demás libros también tienen su resumen, ¿no? Los macabeos hablan de las guerras que tuvieron los judíos eh, para buscar la libertad, ¿no? De Antíoco, ¿no? Y toda la opresión que estaban viviendo, ¿no? Eh, Ahora, los pseudoepígrafes, ¿no? Este, tenían la característica, ¿no? De la misma palabra lo dice, ¿no? Pseudoepígrafe, ¿no? O sea que ponían un seudónimo para el escrito, ¿no?
sea, no se mencionaba directamente al autor, sino se ponía un seudónimo. Y muchas veces se ponían seudónimos de personajes conocidos, ¿no? Bíblicamente, ¿no? Por ejemplo, ponían el nombre de Enoc, ¿no? De Moisés, de Noé. Entonces eran seudónimos que se usaban para que tuviera cierto tipo de valor el escrito, ¿no? Los pseudoepígrafes, que también estaban dentro de la literatura judía, ¿no? Ahora, toda esta literatura que circuló en los tiempos del Nuevo Testamento, digamos que dieron origen, ¿no? A una necesidad bastante marcada, ¿no? O sea, toda esta afluencia de libros que circulaban dieron origen a una necesidad, ¿no? A establecer, pues, cuáles sí y cuáles no, ¿no? O sea, hubo una necesidad de ver de todos esos libros cuáles sí y cuáles no debían ser reconocidos como tal, ¿no? Y no solamente en el contexto del Antiguo Testamento, ¿no? Porque los libros del Antiguo Testamento circularon, ¿no? Sí, pero también aparecieron algunos otros libros en el contexto después de Cristo, ¿no? En el Nuevo Testamento. Y ya no tenía que ver tanto con el entorno del Antiguo Testamento, sino también ahora aparecen libros que empiezan a circular con relatos relacionados al ministerio de Jesús y a la obra apostólica, ¿no? Empiezan a circular una serie de libros dentro del primer siglo, segundo siglo, ¿no? Que dio origen, ¿no? A que la iglesia tomara una acción frente a esto, ¿no? Porque ya los libros empezaron a circular con mayor frecuencia, ¿no? Y muchos de estos libros empezaron de alguna manera, no coincidir con la enseñanza apostólica, ¿no? Y trajeron todo un problema en los primeros siglos del cristianismo, ¿no? La circulación de estos libros que empezaron a aparecer, ¿no? Y como ya dije, ¿no? Muchas veces se ponía el nombre de algún personaje importante dentro de la iglesia del primer siglo, ¿no? Usaban el nombre de Pedro, usaban el nombre de Felipe, de los apóstoles, ¿no? Para que tengan un mayor peso y puedan ser aceptados. Usaban el nombre de Judas, ¿no? No Judas el que murió, sino el otro Judas. Usaban el nombre también de María, de Bernabé, que aparece en el libro de los Hechos, ¿no? Y así, ¿no? Estos libros se convirtieron como libros pseudoepígrafes, ¿no? Que empezaron a circular también en el tiempo del Nuevo Testamento y que impulsó a que la iglesia diera una respuesta. Y con eso va a aparecer el trabajo de lo que sería la formación del canon del Nuevo Testamento. El canon del Nuevo Testamento que fue ya propiamente un trabajo que la iglesia hizo, ¿no? Y el trabajo consistía en determinar, ¿no? Qué libros son inspirados por Dios, canónicos, apostólicos, ¿no? Y cuáles no. Pero todo eso no duró un día, ni un mes, ¿no? Duró un tiempo prolongado, ¿no? Para la formación del canon del Nuevo Testamento, ¿no? Fue un tiempo de trabajo de la iglesia, ¿no? Y al final de todo ese trabajo se llegó a una conclusión final. A través de varios concilios se llegaron a establecer, pues, lo que sería los 27 libros del Nuevo Testamento, ¿no? Pastor, Entonces vamos a... quería Sí, agregar algo ahí diga. con respecto al libro de Judith que estaba revisando. Sí, No le es como es un libro apócrifo, pero la actitud que hace Judith en esta narrativa es muy diferente a Esther, muy diferente a Noemí. Le narro un poquito porque estaba revisando esto. Judith se entera de que el rey Nabucodonosor va a invadir y los judíos atemorizados ya querían rendirse. Entonces esta noticia llega
a Judith. Judith era una viuda muy hermosa. Agarra, dice, a su criada, llena los alimentos para el viaje y se va. Y se va y encuentra al general del rey Nabucodonosor, ¿ya? A tal Olofemes. Entonces, ella ingresa y se hacen conocidos y tal punto que un día se embriagan y la tal Judith degolla al general. Lo echa en su alforja y sale del campamento y le presenta a los hebreos, ¿no? Lo que ha hecho con el general. Entonces se sucede la invasión y todo lo demás. Pero el hecho está en la actitud que con referente a Esther, con referente a Noemí y a otros libros canónicos que encontramos, es muy diferente, ¿no? Que no usan sus manos para resolver, sino que siempre clama, ¿no? El ayuno que invoca a Esther, o Noemí que a sus dos nueras, como les da la opción de elegir, ¿no? Y una de ellas elige seguirle de regreso a su país. Entonces se ve mucha actitud de, vamos a decir, Dios no obra de esa manera, pues, ¿no? Porque había Ujú. usado para degollarlo y se ve cosas muy diferentes, ¿no? Muy diferentes. Y así muchos más. Encontramos libros de ficción, libros apologéticos, apocalípticos también encontramos. Y, ¿verdad? Revisando hay que tenerlo con mucho cuidado, leerlo como para literatura, pero Ujú. no cogernos como para hacer doctrina de ello, pues. Así es, efectivamente, ¿no? Como conocimiento, como información, lo Exactamente, podemos leer, ¿no? exacto. Pero no pensar que se puede establecer doctrina de ahí. Ujú. Ahora, Pastor, Pastor, por sí, ejemplo, aquí estoy encontrando también en el diccionario ahora que te menciona sobre que en el Nuevo Testamento también, también, ¿no? Los epígrafes y hay también apócrifos en el Nuevo Testamento, ¿no? Aquí, por ejemplo, el diccionario dice el protoevangelio de Jacobo. Y ahí dice que ha adquirido bastante popularidad esto y menciona algo, menciona sobre el tema de María, justamente, ¿no? Dice que María, el propio Evangelio de Jacobo narra el matrimonio de María con José y que José era un anciano que tenía varios hijos y que en el momento de dar a luz María, dice que la partera constata la virginidad de María, ¿verdad? Entonces, en todo caso, la enseñanza que los católicos llevan, más que basada en los evangelios, es justamente basada en este evangelio de Jacobo, ¿no? En este evangelio apócrifo, en todo caso. ujú, así es. Hay mucha información que sacan de los libros apócrifos. Por ejemplo, el nombre de la mamá de María, ¿no? Que vendría a ser la abuela de Jesús, ¿no? Eh, también aparece en uno de esos libros, no recuerdo bien en cuál, ¿no? Y el nombre que le dan a la abuela de Jesús es Ana, ¿no? Eh, ahí está la información, ¿no? Sí, hay información adicional, pero que a veces es malintencionada o con propósito, ¿no? Pero fíjate que los autores del Nuevo Testamento, ¿no? A veces hacen citas, ¿no? A los libros apócrifos también y a los pseudoepígrafes, ¿no? Por ejemplo, en la carta que escribe Judas, si tiene su Biblia ahí, Judas. sí, bueno, Judas es un capítulo nomás, ¿no? Verso 8 y 9, Ujú. busque Judas, Ya. No verso 8, obstante, de la 8 y misma 9, manera, sí, del 8 le puedo leer. sí, 8 y 9. Ya. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio
de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Ya. Entonces, ahí hay una mención de que se contendía, ¿no?, con el diablo por el cuerpo de Moisés. Está citando Judas, ¿no? Judas lo está citando. ¿Sabe de qué libro saca Judas esto? Es un libro el judío que pertenece al tiempo del Antiguo Testamento, ¿no? Y que Judas ya en el Nuevo, en la literatura que él compone, ¿no?, toma cita de ese libro. Este libro es La Asunción de Moisés, que es un libro también que los judíos tenían, ¿no? Tienen, donde de alguna manera se registra lo que pasó con el cuerpo de Moisés. Porque en el Antiguo Testamento vamos a encontrar que Moisés se va al desierto, ¿no? Y que no se supo dónde está su cuerpo hasta hoy, ¿no? Ahí acaba la historia de Moisés con ese dato. Sin embargo, hay un escrito que se llama La Asunción de Moisés, donde se relata lo que pasa con el cuerpo, ¿no? Y es una tradición judía, ¿no? Es una tradición para explicar un poco lo que ocurre con el cuerpo, ¿no? Ellos dicen que el cuerpo fue llevado directamente al cielo, ¿no? Que Moisés no vio la muerte, sino fue llevado, ¿no? Y justamente esta es una parte del relato de lo que pasa con el cuerpo de Moisés, ¿no? Y Judas lo está citando para, de alguna manera, ver cómo tratar con los falsos maestros, porque el tema de Judas es los falsos maestros, ¿no?, que estaban invadiendo la iglesia con enseñanzas negativas, ¿no?, enseñanzas extrañas. Judas cita que a ellos hay que reprenderlos, ¿no? El Señor te reprende. Entonces, esa cita o esa expresión del Señor te reprenda, ¿no?, está incluida en el libro de la Asunción de Moisés, que no es un libro canónico, no es un libro pseudoepígrafo, ¿no?, que está ahí en la literatura judía, ¿no? Y los autores del Nuevo Testamento, como Judas, citan, ¿no?, como parte de su argumento, ¿no? Interesante, ¿no?, cómo la influencia de estos escritos también se ven en la literatura ya propiamente del Nuevo Testamento, ¿no? Y así, también hay otro que no recuerdo ahorita. Pastor, entonces tocar este versículo, digamos, para un mensaje o para una enseñanza, es un poco peligroso, o sea, si es que no se le da el sentido que se le quiere dar, ¿no? Por ejemplo, porque sin conocer eso, hay congregaciones que están diciendo, el Señor te reprenda, ¿no? Como lo dijo el ángel, ¿no? Que el Señor al diablo y que el Señor lo reprenda, o que el Señor te reprenda, ¿no? Un poco dando a entender esta parte de la escritura, ¿verdad? Eh, Podría ser, ¿no? Pero habría que ver el contexto, ¿no?, del libro y por qué Judas lo está mencionando, ¿no? O sea, Judas no quiere establecer que ese libro es canónico, ¿no?, sino está haciendo un argumento, ¿no? Igual Pablo, ¿no? Igual Pablo, cuando está discutiendo con en el Asia Menor, está discutiendo con un grupo de creyentes, ¿no? Él cita a uno de los profetas griegos, o a uno de los filósofos griegos, donde dice, su mismo profeta, su mismo filósofo dice de ustedes, ¿no?, los cretenses, malas bestias y glotones, ¿no? Está citando algo que dijo un escritor griego y lo incluye dentro de su argumento, ¿no? Entonces, ¿quiere decir que ese libro que Pablo está citando es canónico? No, está haciendo un argumento. No sé si me entienden, ¿no? Está argumentando algo para mostrar su postura, ¿no? Digamos entonces en este caso que Judas está mencionando, pero no podemos considerar si fue real o no, o sea, si eso sucedió o no, porque acá dice que el arcángel Miguel contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés. O sea,
está comentando un hecho histórico, un acontecimiento, una ¿no? tradición. ¿Sucedió eso o no sucedió eso? Eso No, es lo que no se sabe con realidad. esa es una tradición judía, ¿no? La tradición judía comentaba de que Moisés fue llevado con cuerpo. ¿Y dónde se crea esa tradición? Justamente en el escrito que hay en la Asunción de Moisés, ¿no? Pero que ese libro no fue incluido dentro de los libros canónicos judíos, ¿no? Solo lo tenían como una tradición, ¿no? Ahora, en el análisis, Sí, de lo que hemos leído, sí. dice que la obra refleja un fuerte espíritu nacionalista Ujú, y procede de los comienzos del primer siglo después de Cristo. ujú. Como usted dice, no, pero es una tradición, pero había más también la parte nacionalista del pueblo judío, ¿no? Que se veía en esa frase. Claro, sí. Ujú. Efectivamente, ¿no? Entonces y así hay otros momentos, ¿no? Donde se va a ver, ¿no? Alguna de las tradiciones de los judíos. Por ejemplo, ¿no? La parábola que Jesús narra de el rico Lázaro, ¿no? Y ¿cómo se llama? Es una parábola, el rico Lázaro mendigo. y Lázaro el mendigo, ¿no? Y que los dos mueren y ya cuando están en el seno de Abraham, ¿no? Ya, esa era una tradición judía que la conocían muy bien los judíos, ¿no? Sobre la situación del seno de Abraham y lo que sucede después de que mueren, ¿no? Era una tradición, una historia judía, ¿no? Que todos los judíos la conocían bien y que Jesús la usa para enseñar una verdad, ¿no? Jesús la usa, esa tradición judía la usa para enseñar una verdad del reino de Dios, ¿no? Eh, como parte de su pedagogía, ¿no? Jesús como rabino usa eso para enseñar. Y así hay varios elementos en el Nuevo Testamento que vamos a ver que los autores usaron para argumentar algo o enseñar algo, ¿no? Y que algunos tienen que ver con libros pseudoepígrafes, ¿no? Como el caso de Judas. Ahorita se me ha ido, había otro ejemplo más de otro libro, ¿no? Pero ahí está. Ahorita me voy a acordar. Lo estoy buscando acá, no lo encuentro, ¿no? Eh, pero ahí está. Esa es la idea, ¿no? Entonces, los libros, a veces vamos a encontrar citas de los pseudoepígrafes, ¿no? Eh, entonces, si alguien le comenta, ¿no? Que mira, los autores del Nuevo Testamento también están aprobando o están aceptando la literatura que nosotros consideramos apócrifas o pseudoepígrafes, porque nosotros debemos rechazar, ¿no? Como inspirados. Es que ellos no están diciendo que son inspirados, es la diferencia, ¿no? Están simplemente están citando algo, ¿no? Como lo hizo Pablo, también en su defensa en el libro de los Hechos, ¿no? Y también hay algunos dichos de Jesús, ¿no? Que no están en los libros inspirados, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando Pablo dice, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Has escuchado esa frase? En el libro de Hechos, cuando hablamos de la ofrenda, ¿no? Más bienaventurado es dar que recibir. Y Pablo dice que eso lo dijo Jesús. La enseñanza de Jesús es más bienaventurado es dar que recibir. Pero si usted revisa todos los evangelios, no va a encontrar ninguna expresión de esas. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿De dónde sacó Pablo eso? Si no están en los evangelios, ¿no? Entonces, ¿de dónde sacó? Eso se llama la tradición oral, que muchas de las enseñanzas de Jesús, ¿no? No se mantuvieron registradas en los evangelios, ¿no? Y que de alguna manera los apóstoles mantuvieron oralmente, como en el caso de Pablo, que cita un dicho de Jesús, pero que no están en los evangelios, ¿no? Y así, ¿no? Ahora, esa tradición oral se transgiversó, se distorsionó también,
Y a través de eso empezó los escritos, ¿no? Ya fantasiosos sobre Jesús también, porque aparecieron los evangelios, por ejemplo, el evangelio eh, de Tomás, el evangelio de Tomás. Apareció este evangelio, que usted también lo puede tener ahí, puede buscarlo en internet y si quiere leerlo, lo puede leer, ¿no? Donde aparece un Jesús bastante, lo presentan a Jesús como un Jesús bastante mágico, ¿no? Que hace milagros a pedido de la gente, ¿no? Y, por ejemplo, hace un poquito de barro una paloma y sopla en él y la paloma vuela, ¿no? O sea, hay milagros, pues, mágicos al antojo de la gente, ¿no? Y que ahí lo describe Tomás, ¿no? Entonces, y así como eso, ¿no? Aparece el tema del Evangelio de Judas, ¿no? Donde también se le pone a María Magdalena como una persona que era muy cercana a Jesús, ¿no? Entonces aparece ya los relatos del ministerio de Jesús distorsionados, ¿no? Por la tradición que también circulaba, ¿no? Tradición oral, que se mantuvo también luego de la aparición de los escritos, ¿no? Entonces todo eso se llenó, toda la iglesia cristiana se llenó de literatura, ¿no? Entonces estos falsos maestros aprovechaban pues los nombres apostólicos para poner un seudónimo, ¿no? Un falso nombre, ¿no? Como seudónimo. Entonces aparecían los evangelios de Tomás, el evangelio de Pedro también, el evangelio de Felipe, ¿no? Etcétera, etcétera. El evangelio de Bernabé también aparece. Entonces, un montón, aparecieron un montón, circulaba, ¿no? Y era un dolor de cabeza para los escritores del primer siglo, ¿no? Porque ya estaban atacando a la doctrina que ellos estaban estableciendo, ¿no? O sea, aparte del judaísmo, que fue una de las primeras corrientes opositoras al Evangelio de la gracia, ¿no? El Evangelio de Cristo, aparecieron otras corrientes, ¿no? Y a ellos se sumó también el pensamiento griego, el pensamiento gnóstico, que empezó a atacar también a la iglesia. Así que en los primeros siglos la literatura fue más abundante, así venía, 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 y la iglesia, ya los apóstoles habían muerto, el último en morir fue Juan, ¿no? Y Juan ya en sus cartas empieza a mostrar, ¿no? Su defensa contra los falsos maestros y los evangelios y las literaturas que estaban circulando, ¿no? Por ejemplo, mire Primera de Juan, busque Primera de Juan, observe, ¿eh? Cómo ya se empieza a mostrar la falsa enseñanza que empieza a atacar la doctrina apostólica, ¿no? Observe Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan capítulo, ahora le indico. Capítulo 4. Capítulo 4. ¿No? Versos del 1, el 2 y el 3. Del 1 al 3. A ver, ¿quién lo puede leer? Sol, ¿podrías leerlo? Primera de Juan 4, del Sí, 1 al 3. sí, pastor. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y el 3. El 3 dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Fíjate, ¿ah? O sea, Juan ya decía que el anticristo, el espíritu del anticristo ya está en ese momento, en su tiempo, ya está en el mundo presente. El espíritu del anticristo, ¿no? ¿Y cuál es ese espíritu del anticristo? El que no confiesa que Jesús ha venido en carne. Ese era
el ataque que ya empezaba a darse a través de la influencia gnóstica, ¿no? De los griegos, el pensamiento gnóstico, donde afirmaban, ¿no? De que Jesús no era un cuerpo material, ¿no? Era una de las primeras herejías y corrientes que atacó a la iglesia, ¿no? El gnosticismo griego. Y ellos aseguraban que Jesús no había venido o sea, profesaban ser cristianos, decían ser cristianos, pero ellos no creían que Jesús había venido en cuerpo, porque en su ideología griega la materia era mala, lo material, el cuerpo físico era malo, así que el Hijo de Dios no podía tomar materia, porque era santo puro, ¿no? Entonces empezó a atacar de una manera a la iglesia, y Juan acá los empieza a confrontar, ¿no? Por ejemplo, en primera de Juan ya está confrontándose, ¿no? Todas esas ataques, y no solamente eran ataques de falsos maestros que se introducían en la iglesia, sino eran escritos también que circulaban, ¿no? Escritos, literatura que circulaba en la iglesia. Y mucho daño hizo a la iglesia en el primer siglo esta literatura bastante fantasiosa, ¿no? Y que afectó, ¿no? Luego ya empieza otro ataque más, ¿no? Después el gnosticismo, ¿no? Viene el arrianismo, que es otra influencia fuerte que atacó a la iglesia, ¿no? Otra enseñanza distorsionada, ¿no? El arrianismo, que negaba que Jesús era de la misma sustancia del Padre, ¿no? Sino que era una creación del Padre. Lo que son los testigos de Jehová, ¿no? Los testigos de Jehová son arrianos, solo que no saben, ¿no? El arrianismo ya apareció en el segundo siglo, ¿no? Segundo, tercer siglo de la era cristiana, no apareció ahora con ellos, ya fueron condenados también, pues, ¿no? Solo que han tomado otra cara, ¿no? Y están saliendo ahora con otra cara, ¿no? Pero es lo mismo. Bueno, eso es lo que pasó, ¿no? Con la literatura. Ahora vamos a hacer un acercamiento a todo ese trabajo que se hizo para formar lo que ahora tenemos como Nuevo Testamento, ¿no? Esto es una historia fascinante, bastante bonita, ¿no? Y que debe saber usted cómo fue el proceso, ¿no? Cómo fue las discusiones y todo eso, ¿no? Pero vamos a tomar un receso, son 8:23, vamos a tomar un pequeño receso como para estirar, tomar un cafecito, un tecito, una agüita, algo, ¿no? Un recreo. Y luego regresamos. Después de unos 15 minutitos podemos regresar para conectarnos nuevamente con el tema de la formación del canon, ¿ya? En 15 minutos regresamos, ¿no? No se vaya de su casa, quédese ahí nomás.